que un ampelógrafo que fue profesor mío en Montpellier junto con Boucicault. Y Gallet hace referencia en un libro del 62 que se llama Cepaje de Francia, hace referencia a que el Malbec se llamaba, ahora el sinónimo de en Francia es Côte, ¿no es cierto? Auxerrois. Pero el Côte viene de Côte, por la ladera, de costa. Côte Rouge se llamaba. Y él dice que probablemente sea un cepaje que el mismo que se llamaba Aminé en la Narbonnaise francesa de los romanos, y que podría ser el mismo que los romanos trajeron. O sea que es un cepaje que siempre se cultivó, él dice, porque daba vinos de mucho color, mucha intensidad, mucha concentración, pero a su vez muy fáciles de beber, muy amables, muy redondos. Pero es una variedad que se multiplicó muchísimo en Francia, viajó mucho, desde el sudoeste, desde Cahors, fue yendo primero hacia la zona de Bordeaux, y en Saint-Émilion fue muy importante, de ahí que toma el nombre de Malbec, porque Malbec fue una persona que lo introdujo desde Cahors hasta la zona de Bordeaux. De ahí tomó el nombre de Malbec. Era o nome de uma pessoa? Era el nombre de una persona. E chegou a ser mais cultivada que qualquer outra uva en esa zona. Pero claro, en ese momento fue cuando Michel Pouget lo introduce en Mendoza, en Argentina, alrededor de 1850. Pero en 1873 la zona tuvo el efecto de la filoxera fue devastador. Y con la filoxera tuvieron que injertarla sobre portainjertos americanos resistentes a la filoxera. Pero con el portainjerto tomó mucho más vigor, fue más sensible a la botrytis, y además es una variedad que cuando tiene mucho vigor se corre, es decir, que las flores se pierden y entonces no produce nada. Y se fue abandonando, y por eso quedó reducida nada más que a Cahors en una superficie mucho más pequeña. Pero en Mendoza, en Argentina, como no había que injertarlo y estaba en equilibrio, bueno, conservó una población mucho más grande. Mendoza en la década del 70 llegó a ser 50.000 hectáreas solo de Malbec. O sea que un viñedo enorme. Y otra cosa que lo diezmó, digamos, en su zona de origen fue el frío de invierno. Es una variedad que no soporta muy bien los fríos de invierno. Y ellos tuvieron en 1800 y algo, yo no recuerdo exactamente, pero a finales del siglo XIX tuvieron una helada muy grande de invierno, y en 1856 tuvieron otra, con lo que la población de Malbec disminuyó muchísimo. Y quedó el Malbec en Argentina, con una población enorme. Y esa es la ventaja que Argentina tiene hoy, de tener esas poblaciones de viñas viejas que ya en Francia no quedaron. Esta viña tiene más de 80 años. Ô Roberto, comenta, as pessoas não é todo mundo que conhece o sistema de afogamento da filoxera, é muito interessante isso. Es muy interesante porque la filoxera es un insecto que tiene su periodo más importante de vida es subterráneo, en el suelo, donde come las raíces de la vid, y tiene una parte de la vida alada, ¿no es cierto?, este ácaro, este insecto, que en realidad es un ácaro y que fue introducido desde Estados Unidos a Europa, y que fue en Francia en 1872 fue la eclosión más grande. Los franceses no sabían cómo controlarlo, entonces una de las formas de control era hacer desinfecciones de suelo con productos químicos y demás. No lo pudieron controlar porque va mucho en profundidad, era imposible. Entonces fue un agrónomo de Montpellier francés que se llamaba Planchon, el descubridor, que tiene un monumento, si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de ir a Montpellier, enfrente a la gare de Montpellier, a la estación de tren de Montpellier, una estatua del señor Planchon que dice a Monsieur Planchon que salvó la viña de Francia y del mundo, porque él se dio cuenta que injertando la vid sobre vides americanas, porque si el insecto vive en Estados Unidos con viña salvaje americana, la viña salvaje americana lo tolera, digamos, es resistente. Y él se dio cuenta que injertando sobre pie americano la resiste. Pero lo que pasó después fue que en Argentina la viña no estaba injertada y la filoxera estaba. Entonces
la gente pensó, y el gobierno de Argentina pensó que iban a sufrir la viña, iba a ser diezmada igualmente como fue la de Europa en el siglo XIX, y entonces durante la década del 50 empezó a hacer una serie de investigaciones sobre distintos portainjertos y combinación con variedades y demás, pero después se dieron cuenta que la viña vivía perfectamente bien, y la filoxera estaba en el suelo, pero no hacía daño. Y ahí es como dice Didú, ahí descubrieron que el riego, que es obligatorio en Argentina, en Mendoza principalmente porque es una zona desértica, donde no llueve y es necesario obligatoriamente utilizar el agua de riego que viene del deshielo del agua de la nieve de la cordillera de los Andes para regar. Ese riego tradicional produce una inundación y produce el control y la muerte del insecto. Entonces ahí se dieron cuenta que incluso en Francia, en el delta del Ródano, existe lo que se llama la viña de la submersión, que ya prácticamente no hay, pero son viñas que no estaban injertadas y que se le colocaba una lámina de 40 centímetros de agua durante el invierno para controlar la filoxera. Entonces se dieron cuenta que en Mendoza con el riego sucedía lo mismo, que el riego hace control. Ahora bien, ese control funciona perfectamente bien mientras que uno hace el riego tradicional, que es el riego por surco, digamos por inundación. Pero cuando uno pasa a sistemas modernos de riego por goteo y demás, hay que prestar atención y es muy probable que en algunas condiciones haya que injertar la viña con pie resistente. Entonces todas las viñas nuevas que son injertadas, que son regadas con riego por goteo, sería conveniente utilizar algún portainjerto.